Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor, Dios nuestro. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. En la misa de mañana volveremos a considerar ese pasaje que empezábamos hace 8 días, cuando veíamos el milagro de la tempestad calmada. Capítulo 5 de San Marcos. Nos muestra a Jesús que después de calmar la tempestad, atravesó de nuevo en barca la otra orilla, dice el evangelista. Se le reunió mucha gente a su alrededor y se quedó junto al mar. En esa playa también nos quedamos nosotros, acompañando a Jesús, que nos preside ahora desde el sagrario, pendientes de sus palabras. De repente se acercó un jefe de la sinagoga que se llamaba Jairo y al verlo se echó a sus pies. Llama la atención que una persona importante, era uno de los como organizadores del culto de la sinagoga, se postra ante el maestro, de alguna manera reconociendo un poder o quizá la divinidad. Y era que estaba en una situación penosa, lo hizo rogándole con insistencia. Mi niña está en las últimas. Ven, impón las manos sobre ella para que se cure y viva. Le pide el milagro de la curación. Ante unas circunstancias tan adversas, no tiene ningún respeto humano, no le importa el que dirán, sino que con gran fe en el poder curativo tuyo, Señor, te pide por su hija de 12 años. Nosotros también podemos aprovechar en este rato de oración para ponernos de rodillas ante Jesús. Quizá no físicamente, pero sí con el corazón. En nuestra oración te pedimos, Señor, por las personas que necesitan más de tu ayuda. Los enfermos, los moribundos, las víctimas de la pandemia. Seguro todos conocemos gente que ha fallecido recientemente. El personal de salud, los desempleados, etc. Como dice el Papa Francisco, hacemos nuestra oración de intercesión, no solo por los que conocemos de cerca, sino también por todos los necesitados del mundo. San Juan Pablo II le llamaba eso oración geográfica, pedir por los conflictos, por las guerras, por las pobrezas, por las gentes necesitadas en todas partes. Señor, tantas personas están en las últimas, ven, impón las manos sobre ellas para que se curen y vivan, te decimos como Jairo. ¿Y cómo responde Jesús ante esas peticiones? La que le hace Jairo por su hija y la que le hacemos nosotros. Dice San Marcos que se fue con él, no se hace rogar. Y lo seguía mucha gente que lo apretujaba. Jesús no rehúye las multitudes, al contrario, sale a su encuentro, porque sabe que lo necesitan, que están como ovejas que no tienen pastor. De hecho, en el camino, en medio de la urgencia, porque la hija de Jairo se estaba muriendo, hay una inclusión de un milagro que vamos a considerar en este rato de oración, el de la hemorroísa, que interrumpe al Señor y de alguna manera hace que, debido a ese tiempo gastado en ella, pues la niña tenga un desenlace fatal. Al final de ese evento, del encuentro con la hemorroísa, le dice: hija, tu fe te ha salvado. Vete en paz y queda curada de tu enfermedad. Se ve que es la virtud fundamental que el Señor quiere resaltar en esa jornada de milagros. Tu fe te ha salvado, tu fe te sana. Vete que estás curada de tu enfermedad, vete que estás en paz. De hecho, sigue diciendo San Marcos, todavía estaba hablando
Cuando llegaron de casa del jefe de la sinagoga para decirle, tu hija se murió, ¿para qué molestar más al maestro? Una situación verdaderamente dramática. Quizá la has experimentado, la comunicación de la muerte de un ser querido, y más duro debió de ser en el caso de Jairo por tratarse de una niña tan pequeña, como con todo un futuro por delante. En estos días seguramente hemos recibido noticias de este tipo y nos conmueve el número tan alto de fallecimientos diarios por la COVID en concreto. Y renovamos la intercesión ante el Señor para que tenga misericordia de sus almas, para que les abrevie el tiempo de purificación a los que están en el purgatorio. En la escena del Evangelio, la reacción de Jesús, sin embargo, es sorprendente, porque dice San Marcos que alcanzó a oír lo que hablaban y le dijo al jefe de la sinagoga, no temas, no temas, basta que tengas fe. Hemos contemplado hace 8 días pues, la tempestad calmada. Hemos visto a Jesús haciendo milagros, pues las multiplicaciones de los panes y de los peces. Pero cuando uno lo ve, cada situación concreta, pues es dificilísima, ¿no?, de sobrellevar. Y que Dios le diga a una persona, no temas, basta que tengas fe. Hemos meditado en otras ocasiones cómo también ha sido de alguna manera la predicación de los últimos pontífices. No tengáis miedo al mundo entero, a este mundo contemporáneo que efectivamente va asustado, ¿no? Que el temor de una guerra atómica, el temor de una guerra nuclear, el temor de una pandemia, no tengáis miedo. También nos lo dice ahora a nosotros, no temas, no tengas miedo, basta que tengas fe. Casi que con eso uno podía quedarse, pensar que Jesús me lo dice, no temas, ¿no ves que estoy yo aquí contigo? Basta que tengas fe. Es una exigencia sobrecogedora. Estamos hablando de que acaba de morir la niña, de que ya no hay esperanzas, de que no debería molestar más al maestro, de que habría que empezar los preparativos del funeral, de la tumba, del velorio, etc. Pero Jesús lo invita a no tener miedo, a tener fe. Y pensamos cómo habríamos reaccionado tú y yo. De pronto, como pasa en el Evangelio, alguno con sonrisa, otro como que no se lo cree. Y hay una manera que nos puede servir para valorar qué tal estamos de virtud, la virtud de la fe, y es pensar cómo hemos llevado la contradicción que ha supuesto la pandemia del COVID. Cada persona habrá tenido más o menos dificultades laborales, familiares, de salud, de pérdidas, de temores, y algunos se han alejado de Dios. Otros han perdido hábitos de estudio, de intensidad, se han amodorrado un poco, quizá escudados en la dureza de los tiempos que vivimos. Como estamos haciendo oración, hagamos un poco de examen y miremos en qué hemos ido perdiendo, pues también porque ha habido cambios de horarios, de desplazamientos, ¿cómo lo hemos llevado? Esto nos ha servido para crecer y le podemos dar gracias a Dios por las virtudes que hayamos adquirido, por lecturas que hemos hecho, consejos que hemos recibido y que nos han servido para avanzar, para retomar nuevos hábitos, nuevas virtudes. Pero quizá también hay que reconocer en nuestro diálogo con Jesús que nos ha fallado, que hemos perdido quizá hábitos que teníamos consolidados o que nos cuesta la fe, que quizá, como muchas personas, han padecido ansiedades, angustias, depresiones, con mayor o menor justificación por las dificultades exteriores o internas. Se entiende, porque los estímulos han sido muy duros. Y por eso pues estamos a mitad de año y nos puede ayudar a pensar como un balance, ¿no?, de lo que llevamos, también de cara a lo que viene. La palabra de Dios es camino, verdad y vida para todas las circunstancias de nuestra existencia. Y con mayor razón para cuando el camino se pone cuesta arriba. Y tu mensaje, Señor, nos ilumina y también tu ejemplo nos guía. Y no solamente el tuyo, sino el de esas personas que has puesto a nuestro alcance
para que comprendamos modos de imitarte. Los apóstoles, la Virgen en primer lugar, San José y los santos a lo largo de los tiempos, que son como cristianos que se han identificado contigo en situaciones similares a las nuestras. Recuerdo una tertulia con un cardenal colombiano en Roma, hablando de San José María, pues que estamos celebrando su fiesta hoy, 26 de junio, y decía, es que es un santo que ha visto cine, es un santo que ha tomado Coca-Cola. Y claro, uno dice, pues San Antonio, San Tertuliano, pues San Justino, Tertuliano no sé si haya santo, pero San Justino, mártir, filósofo, bueno, esos santos de los primeros tiempos, San Agustín, pero dice, bueno, lo que pasa es que pues, andaban a caballo, cuando uno ve santos de ahora, ¿no? La Madre Laura, que fue en avión a Roma, dice, pues mira, que se quedó ahí mirando, contemplando Cartagena, contemplando el mar, y dice, pues yo estuve ahí también, como que dice, pues se puede ser como ellos fueron. Entonces, pues, San José María es un santo de nuestra época, le tocó vivir muchas cosas de las que pues estamos viendo nosotros ahora, y el Señor nos lo pone como un ejemplo de seguimiento de Cristo. También él padeció momentos de confinamiento, de cuarentena, no debidos a una pandemia, sino a una guerra civil en España, del 36 al 39. Y hace un año pensábamos en su actitud, cuando estábamos nosotros empezando, pues sirvió mucho y tuvo mucho eco cuando tomamos como lema para nuestra contradicción ese que él recomendaba, crecer para adentro. Cuando él estuvo ahí encerrado, estuvo 6 meses encerrado en lo que se llama la legación de Honduras, es como la representación diplomática de ese país, pero que era minúscula, pues no era ni un consulado, pero estuvieron ahí en una casa pues, de familia en el fondo, más de 100 personas, y estuvieron ahí escondidos porque si estuvieran en la calle lo mataban. Estuvo con un grupo de hijos espirituales suyos, con su hermano, como 5 o 6 personas, y entonces les decía mucho, este tiempo es para crecer hacia adentro. Y era como el lema, ya ha pasado un año, crecer para adentro. Es la consigna ante el aislamiento que pedían las autoridades. Un año después volvemos ante el ejemplo del que Juan Pablo II llamó el santo de lo ordinario, para que nos ayude a encontrar a Cristo en medio de las condiciones actuales. Yo recuerdo que cuando estaba planeando un poco de qué iba a hablar en esta fiesta de San José María, hace un par de meses, como pensando, cuando venga la fiesta de San José María, voy a mirar cómo llevó él la salida de la guerra, ¿no? Planeaba yo en mi ingenuidad que íbamos a planear el post-pandemia y no que íbamos a estar en el pico, que íbamos a estar debajo de India y de Brasil. Pero bueno, ya toca es como seguir ahondando en cómo vivió él en el momento del pico, en el momento de máxima dificultad. Como digo, nosotros tenemos un poquito de temor de si morimos, aunque ya mucha gente está vacunada. Él no era que tuviera un poquito de temor, es que de hecho mataron a uno porque pensaban que era él. Apareció colgado frente a su casa una persona que era muy parecida a él, entonces pues pensaban que se lo habían ya cepillado. Él rezó toda la vida por aquel pobre hombre que lo asesinaron simplemente por parecerse a un cura. Solamente por ya ser católico era causa de muerte, imagínense ser sacerdote. Bueno, pues es tiempo de crispación, de miedo, de susto. Y por eso pensaba que nos podía servir pensar en su actitud y aprender de él algunas actitudes que nos puedan servir para imitarlo, que imitándolo a él estamos imitando a Jesucristo. Entonces, estando allí encerrado, había un numerario que era Isidoro Sorzano, argentino, de nacimiento, compañero de él de bachillerato, que era uno de los primeros de la obra, y entonces por ser argentino podía tener más libertad de movimientos, entonces iba y los visitaba con frecuencia, les llevaba alguna cosita de comida que podía conseguir, pero sobre todo, pues cogía cartas suyas y se las llevaba a los otros de la obra que estaban en Valencia, por ejemplo. Y entonces, en una de esas cartas tenía que escribirla con clave para que, pues porque podía haber requisas, ¿no? de la censura revolucionaria. Entonces él escribía como si fuera un abuelo que escribiera a sus nietos. Y entonces, en un consejo concreto les decía, el 17 de abril del 37, al no poder echar hojas ni flores, por estar encerrados allí en el confinamiento, emplead vuestra savia en las raíces, aplicaos, entre admiraciones, aplicaos, para que llegado el momento, florezcáis y fructifiquéis
con frutos plenos de sazón. Es posible que la vida que llevemos esté condicionada por los picos de contagios, por la saturación de los hospitales, por las limitaciones en el transporte, la incertidumbre de la vacunación, etc. Esas restricciones pueden impedir que florezcamos, que fructifiquemos. Como decía el prelado de la obra en la homilía de esta mañana en San Eugenio, esas circunstancias limitan, claro que limitan, pero no detienen. Limitan, pero no detienen el trabajo apostólico. Entonces, ya esa es una idea que nos puede ir quedando. No limitarnos. Pues no detenernos. Puede ser que limiten un poco, que la meditación tiene que ser por Instagram. Ya quisiéramos que ustedes estuvieran aquí en el oratorio o en el oratorio de la universidad. Pero no, lo que no podemos decir, no hay meditación porque estamos en pandemia. Limitan, pero no detienen el trabajo apostólico. Limitan, pero no imposibilitan el crecimiento interior si nos aplicamos, ¿no? Por eso dice, aplicaos. Emplead vuestra savia en las raíces, para que llegado el momento, florezcamos y fructifiquemos con frutos plenos de sazón. Con fe en Dios podemos estar seguros de que más adelante se dará. Aplicarnos. ¿Qué hacía San José María cuando se encontraba recluido en medio de la guerra, con peligro de ser asesinado y sin muchas esperanzas de que la situación mejorara? Ahí estuvo casi 6 meses, de hecho, encerrado. Antes había estado en un hospital y luego le tocó salir, pues, a atravesar la montaña con grandes peligros de salud y de muerte para pasar a la otra zona, donde tuvo que esperar muchos meses hasta que ya se acabara la guerra. Fueron 3 años de guerra. ¿Qué hacía? Porque nos puede servir a nosotros, que no, la situación no es tan grave. Pues en primer lugar, cuidaba con exigencia el trato con Dios, la oración, la Eucaristía. Hacía un horario y lo vivían a rajatabla, y después de almuerzo estudiaban idiomas y hacían tertulias entre ellos donde cada uno exponía un tema para estar actualizado. Pues había un ingeniero, había un abogado, entonces pues se contaban cosas como para salir de la mentalidad de crisis, de la mentalidad de guerra. Pero un plan de vida espiritual muy exigente, con meditación, oración. Él les predicó mucho, casi todos los días, y por ahí tenemos unos apuntes, que hacía alguno de ellos que tenía muy buena memoria, que se llaman así, Crecer para Adentro, la publicación, y la misa, y el rosario. Cuidar exquisitamente el trato con Dios, la oración, la Eucaristía. Y entonces aprovechaban que estaban allí encerrados, pues, para reservar el Santísimo. Y lo reservaron en una zona pública, en el segundo piso. Luego, cuando la situación se puso más difícil, entonces ya solo la reservaban en la habitación. Incluso entre ellos mismos se dieron el encargo de conservarlo en el bolsillo, porque iba siendo muy, muy peligroso. Pero era eso, tener al Señor, estar con Él, cuidar la oración, cuidar el trato con el Señor, con la Eucaristía. En la carta lo decía de modo críptico: charlo lo más que puedo con mi antiguo amigo, con A mayúscula. Bueno, si sacáramos ese propósito, charlar lo más que podamos con nuestro amigo, cuidar nuestra oración personal, nuestro diálogo con él. Que el anterior rector de la universidad decía que después nos preguntarán, ¿qué hizo usted en la pandemia? Y que uno pueda decir, bueno, algunos dirán, pues hice casi que toda la carrera de modo virtual. Otro dirá, escribí tantos libros. Otro dirá que fui a Tokio y gané una medalla. Bueno, cada uno dirá lo que sea, pero sí, bueno, ¿qué tanto aproveché profesionalmente? También podemos decir, ¿qué tanto aproveché espiritualmente? Que uno diga, hombre, en ese tiempo crecí mucho en vida espiritual, aprendí a hacer oración, empecé a tener esos ratos diarios de diálogo con el Señor, el rosario, la misa, la reconciliación. También San José María aprovechaba para confesarse con un sacerdote que se encontraba allí, en su estrecho alojamiento. Como a Jairo, el personaje del Evangelio, el Señor nos dice ahora también a nosotros, no temas, basta que tengas fe. Pero para crecer en la fe hace falta ese trato con el Señor, tratar lo más que podamos con nuestro antiguo amigo. Es difícil aceptar las situaciones adversas y es frecuente la reacción como defensiva, de negación o el aislamiento, el encapsularse. Por el contrario, a San José María esa intimidad con Dios le llevaba a abandonarse en las manos de su Padre del Cielo.
a acoger de modo amoroso la voluntad divina, la cruz. En el fondo era descubrir que todo aquello era la cruz, que de hecho, cuando uno lee la biografía, que son 3 tomos, la de Vázquez de Prada, la primera es como la infancia y tal, y termina diciendo que pues ya fundó el Opus Dei y que le pedía a Dios una cruz especial. Recuerdo cuando tuve una tertulia con el autor de esa biografía, lloraba, porque le preguntó a alguien precisamente por cómo era la cruz en San José María, y puso a llorar y dice, es que San José María pasó muy duro. Y don Álvaro y don Javier, leyendo estos apuntes íntimos del padre, lloraban de ver todo lo que padeció. O sea, cómo se unió al Calvario del Señor. Y entonces en el año 36 le estaba pidiendo a Dios una cruz. Como se daba cuenta, es que la misión es tan grande, sacar adelante la voluntad de Dios, lo que conocemos ahora como Opus Dei, llegar hasta Colombia, hasta los rincones de Colombia, y bueno, y los rincones de Sudáfrica y de Costa de Marfil, y de Estados Unidos, y de Argentina, y de Japón. ¿Cómo saco adelante yo eso? Un pobre curita de 26 años, de Zaragoza en Madrid, sin un peso. ¿Cómo? Pues con oración y penitencia. Dame una cruz. Bueno, la cruz que el Señor le dio fue esos 3 años de sufrimiento de guerra, entre otras cosas. Después pues la diabetes, todo el sufrimiento físico que tuvo. Y entonces, en ese camino, en esa vida de oración, el Señor le hizo ver que era que la clave para hacer la voluntad de Dios, para hacer la obra de Dios en el mundo, independientemente de las circunstancias exteriores, era ser consciente de que era hijo de Dios. Estos días lo considerábamos, porque fue una experiencia espiritual muy grande, así como la del 2 de octubre, ver la estructura del Opus Dei, el 14 de febrero del 30, del 43, pues ver las mujeres, ver la sociedad sacerdotal, pero luego también ver, tú eres mi hijo, tú eres Cristo. Y eso es muy fuerte, ¿no? Y entonces, en ese camino de ser otro Cristo, de ser el mismo Cristo, claro, Cristo está en el Calvario. Y entonces descubrió, lo dice, para mi carácter esta vida de refugiado es una tortura no pequeña. Sin embargo, no veo otra salida. Paciencia. Y si por fin se evacúa, marcharme. Si no, estaré enterrado hasta que pase la tormenta. Y es que tenía grabadas a fuego en su interior las palabras de San Pablo a los romanos, omnia in bonum, a los que aman a Dios todo les sirve para el bien. Confiaba en la voluntad de Dios que era su Padre y se abandonaba en su providencia paternal, como debemos hacer nosotros. Era consciente de que los sufrimientos nos asimilan a Jesucristo y aunque cueste mucho llevarlos, nos unen a Él. Nos consuela el saber que padecemos, dice también en una carta, por orden de mi Padre. Nos conforta la conciencia de que, como predicaría unos años más adelante, tener la cruz es encontrar la felicidad, la alegría. Él decía, la alegría tiene sus raíces en forma de cruz, no es masoquismo, ¿no? Y la razón, lo veo con más claridad que nunca, es esta. Tener la cruz es identificarse con Cristo, es ser Cristo y por eso ser hijo de Dios. Gracias, Señor. Ayúdanos a tener esa fe. Tú dices, no tengas miedo. No le tengas miedo a la cruz. Tan solo basta con que tengas fe. Señor, aumentanos la fe para cargar con tu cruz. La cruz que puede ser el no poder ir al trabajo, la cruz que puede ser el tener que sacrificar un paseo o tener que limitar la actuación externa. Bueno, la cruz de la vida distinta que estamos llevando, que la lleve con fe, con abandono, sabiendo que es tu voluntad y que me das la gracia para llevarlo bien. Uno de los puntos claves de la temporada de aislamiento que padeció San José María y que puede servirnos como ejemplo en nuestra pandemia fue que me parecía que era como la idea concreta de todo esto que estamos diciendo. Es porque he visto que uno de los problemas es que uno se encierra en sí mismo, en lo que uno está sufriendo, en lo que está padeciendo, en que ahora no puedo hacer esto, en que ahora va a tener que hacer aquello otro, que la vacuna, mis problemas, ¿no? Y cada uno tiene sus problemas y entonces se van juntando, se van haciendo cajas de resonancia de los problemas de los unos con los otros, que si la inseguridad, que si la violencia, que si la injusticia, y cada uno sufriendo, pues salen esas explosiones que hemos visto. San José María salía de sí mismo, de sus propios sufrimientos, pensando ante todo en los demás. En una de esas cartas escribe, mi gran preocupación en esta soledad, en medio de tantos pobres enfermos como yo, son mis hijos.
cuánto pienso en ellos y en el porvenir espléndido de nuestra familia. No está pensando en que está pasando hambre, en que lo van a matar, en el peligro, en que la labor no se puede desarrollar. No es mis hijos. Pienso en mi familia, quizá más de la cuenta, escribía de modo cifrado más adelante. Y además no solo pedía como intercesor, y es una cosa fuerte, bonita, sino que en su oración se ofrecía con generosidad al Señor como fiador. Haz que yo sufra, Señor, lo que deben sufrir los otros. Yo pago por ellos. Bueno, pues nosotros también le podemos decir eso a Dios. Querría abrazaros a todos con toda mi alma, como un abuelo pegajoso que soy, para que los golpes que pudierais recibir los recibieran las duras espaldas de este escribidor. No es extraño que teniendo yo tantas deudas personales, me haya permitido salir fiador por todos en estos tiempos de economía quebrantada, y espero que se cobrará. Con qué alegría se acepta que sí, daré hasta el último centavo. Esa expiación vicaria. Señor, que yo sufra lo que deberían sufrir ellos, que mis espaldas reciban los golpes que deberían recibir ellos. Críos, pobres críos, ahora que sabéis que el abuelito tiene compromiso formal de pagar las deudas familiares, no vayáis a derrochar. Es lo mismo que le sucede a Francisco, al Papa, que en una entrevista reciente hablaba sobre su modo de llevar la pandemia y decía, ¿cómo lo vivo yo espiritualmente? Rezo más. La misma historia, rezo más, porque creo que debo hacerlo. Bueno, vamos pensando nosotros, rezo más. Este semestre, Señor, he rezado más, y si no, el propósito es, a partir de ahora, rezaré más. Segundo, pienso en la gente. Aquella famosa oración, la bendición Urbi et Orbi en la Plaza de San Pedro, en marzo del 2020. ¿Por qué lo hizo? Porque pensaba en la gente. Se dio cuenta que los viejitos estaban muriendo en las UCIs sin que los curas pudieran llevar la extremaunción, los sacramentos. Y entonces, ¿cómo hacemos para darles la gracia? Y entonces, bueno, contó que uno se puede arrepentir. Pero bueno, pues demos una bendición Urbi et Orbi, que les llegue la gracia a los que la oigan, por radio, por televisión. Pensando en la gente. Pensar en la gente a mí me unge, me hace bien. Es algo que me preocupa a la gente. Pensar en ellos me saca del egoísmo. Por supuesto tengo mis egoísmos, dice. El martes viene el confesor, o sea que ahí arreglo las otras cosas. Oración, sacramentos, pensar en los demás. Como fruto de esa primacía de la oración y de la gracia, del abandono en Dios y del pensar siempre en los otros, entonces, en el caso de San José María, traslucía su paz y su alegría. En otra carta de esos tiempos decía, tengo paz. Estoy con gravedad exterior, como serio, pero alegre. Y por esa razón es que seremos entonces sembradores de paz y de alegría, de esperanza y de confianza en Dios, que hace tanta falta en estos tiempos. El Padre nos escribió una carta hace 10 días diciéndonos que en preparación para el centenario aprovecháramos para servir, decíamos hoy en la homilía. La crisis sanitaria que estamos viviendo en todo el mundo nos ha confirmado en la necesidad de cuidarnos los unos a los otros, con amplitud de miras, buscando el bien de todas las personas. Un cuidado que podemos prestar a los demás con la oración, con el trabajo ordinario o extraordinario cuando sea necesario y posible, en medio de las variadas circunstancias de cada día. Para esto, procuremos vivir más unidos al Señor, orientados a servir a todos. Qué gran panorama se presenta constantemente ante nosotros. Como a la hija de Jairo, que aparentemente estaba muerta, Jesús la despertó y la maduró, dice el Papa, porque al principio se habla de niña y luego el Señor le dice muchacha. También a nosotros Jesús nos toma de la mano y nos dice, Talita Cubi, contigo hablo, levántate. Pidámosle a la Virgen que con la intercesión de San José María, cuya fiesta celebramos hoy, también nosotros nos levantemos inmediatamente como aquella niña y echemos a andar, a cuidar la vida de oración, la penitencia, el trabajo, pero sobre todo lo que San José María terminó llamando el sano prejuicio psicológico de pensar habitualmente en los demás, olvidándonos de nosotros mismos para acercarlos a Dios. Entonces, gracias Dios mío por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación.
te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.